las profecías no cumplidas y las buenas noticias. En algún momento también vamos a tener que empezar a importar trigo. El trigo, vamos a tener que importar trigo. No se va a sembrar trigo, vamos a tener que importar trigo en poco tiempo Pan. más. ¿Eh? No vamos a tener pan. Vamos a importar. Cristina Fernández asegura que ella seguirá planteando un modelo de país diferente. Encuentro con productores. El gobierno se comprometió a liberar 1 millón de toneladas de trigo para la exportación. Ha habido una cosecha más que importante, hay un excedente. Esto también un poquito para contestar a aquellos que decían que íbamos a tener que importar trigo. Importar trigo. Importar trigo. Importar trigo. Importar trigo. El gobierno se comprometió a liberar 1 millón de toneladas de trigo para la exportación. El 2010 va a ser complicado. Se está hablando mucho de que el año próximo podría ser un año de importar carne. Ya en algunas provincias de la Argentina se come carne de Uruguay. Y seguimos como vamos, en los próximos años tengamos que importar carne y leche. Vamos a tener que importar carne. Y piensa que es una estadística, un número. Vamos a tener que importar en serio. Este año se estuvo muy cerca de alcanzar el récord absoluto de venta externa, de exportación de carne. Importar carne. Carne importada. Carne de Uruguay. Importar carne. Vamos a tener que importar carne. Este año se estuvo muy cerca de alcanzar el récord absoluto de venta externa, de exportación de carne. Economía, se conocieron los datos de la recaudación. Se pronostica un año fiscal complicado. Que en el 2010 el déficit fiscal empeora. El verdadero problema es el déficit fiscal. Las cuentas fiscales terminaron el año 2009 con un superávit superior a los 17.000 millones de pesos y en diciembre hubo un ahorro por parte del Estado de más de 5.000 millones de pesos. Un año fiscal complicado. Hay un gran problema de recaudación hoy. El déficit fiscal empeora. El verdadero problema es el déficit fiscal. Las cuentas fiscales terminaron el año 2009 con un superávit superior a los 17.000 millones de pesos. El país tiene que volver a proyectarse dentro de la normalidad y la previsibilidad que necesitamos del país para sobrellevar la crisis que va a ser complicada a partir del segundo semestre. La economía viene en picada desde el último trimestre del 2008, se está cayendo a pedazos la economía. Todos calculan, estiman que en el primer trimestre del 2009 la caída de la actividad económica, es decir, la recesión se ha profundizado y que en el segundo semestre del año, la segunda mitad del año va a ser todavía peor. Lo que noto sí es una cantidad de gente en Mar del Plata que es impresionante, no se puede caminar por Güemes, no se puede caminar por la Rambla, es terrible la cantidad de gente. La verdad que todo tuvo un buen ritmo. Fue excelente, no hubo un día que no hubiéramos tenido demanda y lo que se desocupa se alquila en el momento, está todo completo. Algunos números de enero, de cómo viene el consumo a lo largo de este mes. Fíjense ustedes, prácticamente no se ha sentido la crisis del tema Banco Central en el consumo. ¿Por qué? Hay una concepción de la gente de que hay una especie de fin de la crisis, tanto acá como en el mundo. Pero también, quédense con este detalle, ¿no? Ya se pagan más de 3,5 millones de asignaciones universales por hijo. En el último trimestre del 2009 la economía creció y bastante, ¿eh? La crisis que va a ser complicada a partir del segundo semestre. La caída de la actividad económica, es decir, la recesión se ha profundizado. Qué bueno, ¿no? Qué temporada brillante para la gente de Mar del Plata, que tiene negocios, que tiene restaurantes, casa de ropa, porque todo funciona, gracias a Dios. Tenemos problemas económicos muy graves. La desocupación se viene. Nosotros ya lo dijimos el año pasado, en mayo. Esto trae más desocupación y no nos equivocamos. El desempleo va a llegar al 12%. La desocupación bajó el 8,4%, o sea, terminamos el 2009 con el 8,4% de desocupación. Bajó la desocupación, bajó del 9,1% al 8,4%. Yo les confieso que me hubiera dado por satisfecha si en el último trimestre no hubiéramos crecido en materia de desocupación, hubiéramos quedado con ese 9,1 y no hubiéramos, porque se acuerdan los pronósticos. Tenemos problemas económicos muy graves. La desocupación se viene. El desempleo va a llegar al 12%. Los pronósticos eran desocupación de 2 dígitos disparada, falta de saldo comercial, 6.000 millones de dólares, decían.
hemos logrado un superávit comercial que nadie hacía prever, porque todos eran pálidas y todas eran malas noticias para la sociedad argentina. Otra vez volvemos al mismo punto, ¿no? Porque si no se desanima, no se puede construir una oposición terrible. Entonces, Inventar, no construir, ¿viste? Sí, no, construir esa oposición absurda, terrible, violenta, que se lleva adelante, obvia. Entonces hay que desanimar para contrarrestar el concepto jaurechiano. Claro, exactamente. Entonces desanimar. Ahora, la asignación universal por hijo, un hecho revolucionario, quizá la medida más importante de los gobiernos de la democracia, fue advertida por el grupo monopólico como grandes colas de gente desesperada que estaba haciendo un tránsito de la marginalidad a la dignidad. Las historias de vida de estos compañeros no las contó nadie. Solamente se quedan con que había una cola. No, el primer de la relato medida fue más importante. que era una medida de clientelismo político. Ahora, cuando se dieron cuenta que el sistema estaba bancarizado y que se podía acceder al subsidio con la tarjeta, que era la primera información que surgió ya del anuncio, ahí comenzó todo el tema de la implementación, de la instrumentación del plan y las críticas, ¿no? Eso fue como creo el cuadro más curioso del año, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, perdón. No, porque mi mujer me pide que no use palabras de tono subido, pero yo creo que no, el problema de ellos no es el déficit fiscal, el problema que tiene el grupo, sino se preocupa por el déficit fecal, porque no quieren quedarse sin mierda para tirar. Eso sí realmente sería... Al final, no sos Zoe, sos profundo. En el verano pueden prender el ventilador, está muy bien. Acá, como el público se renueva, lo voy a volver a repetir y duplico al decir volver a repetir. En su momento dije que, como si hay un montón de gente con sed en el desierto y le van a llevar agua, entonces si la gente se agolpa a tomar agua, falló. Falló. No, que se mueran de sed, déjalo. Ahora, pues no se organizaron. Es sintomático que toda la oposición repita un mismo discurso. ¿No irán a la misma oficina a buscar los argumentos? Vos sabés que yo pensaba recién, más allá de todo esto que hemos visto que trataron de instalar, que a muchos realmente los convencieron y que muchos de la verdad la pasan pésimo pensando que todo lo que se muestra que no es o todo lo que no se dice que sí es. El tema es el veneno, que envenena. Pero, digamos, yo me acuerdo cuando en TBR hace bastante tiempo atrás Fabián Llanola decía no te tenemos miedo. Yo creo que uno se tiene que interiorizar esa frase porque, digamos, no tenemos que caer, no tenemos que pisar el palito y no dejarnos vencer por eso, ¿no? Como apelar de alguna manera como al sentido común, como si uno pudiera de alguna manera sentir el pulso del país y fijarse qué siente uno, no lo que lee. Que si uno quiere leer el diario está bien porque está bien leer los diarios, informar, pero siempre pensando eso de no te tenemos miedo, no te tenemos miedo, está bueno, ¿no? Está bueno. Y, Orlando, por favor, creo licenciado, por favor. Creo que hay una reacción que está en el imaginario colectivo y que a lo mejor no tiene la prensa de los grandes medios, que tiene que ver con eso que vos marcaste, Marito, que es no sale la felicidad, llamémosle así, la satisfacción, si no queremos decir felicidad, de aquellos que reciben el beneficio. Pero sale siempre el infortunio. El problema del pronóstico, de la gorería, de la mala intención en el pronóstico, es que es algo que queda, aunque después te den la satisfacción. Porque si yo te vengo anunciando la lluvia, la tempestad, permanentemente, aunque salga el sol, vos te estuviste jodiendo con la tempestad durante 20, 30 días, con la gorería. Te estuviste haciendo drama. Este es el logro que están haciendo. Fíjense, voy a decir algo que es un riesgo, pero yo me arriesgo permanentemente. Sí. El riesgo es este. ¿Ustedes se acuerdan del idiota ese que se pasó diciendo que iban a caerse los aviones todos los días? El último accidente fue en el 99 y alguna vez va a haber un desastre aéreo y no va a desmentir lo que yo digo. No hubo nunca desastres aéreos, pasaba por todos los medios contando que la aviación argentina era un caos. Y lo segundo, ¿se acuerdan cuando decían hace 4 años, todos los días y todos los meses, de que iba a haber un colapso energético, que íbamos a andar con velas por las calles? Todos los años. Yo les pregunto, ¿no? récord de consumo eléctrico, récord de venta de aires acondicionados. ¿Quién los compra? ¿Los Kirchner se los llevan al Calafate?